Muy buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Y prácticamente buenas noches, Emiratos Árabes Unidos. Estamos nuevamente continuando con este ciclo de conferencias extraordinario preparado y programado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes en su noveno simposio de Ingeniería Civil. Es un placer saludarlos a ustedes desde Aguascalientes, México. Muy buenos días, América. Y continuando con nuestro programa de ponencias extraordinarias que hemos escuchado los días de antier y ayer, no está por demás cerrar con broche de oro el tercero y último día de este ciclo de conferencias con la participación del doctor Daniel George McDonald. Doctor, muy buenos días. Antes de cederle la palabra, si ustedes me lo permiten, voy a leer un poco de su currículum a través de este resumen que hemos preparado para dar a conocer la amplia experiencia del doctor McDonald. El ingeniero Daniel George McDonald, mexicano, es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del cual me jacto ser honrosamente uno de sus maestros hace pocos años de ello, y que por su brillante desempeño profesional ha podido escalar sus actividades y estar ahora en un lugar muy privilegiado dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Le voy a continuar diciendo que es máster en Ciencias del Medio Ambiente aplicadas a la empresa por la Universidad de Cádiz e investigador de doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid. El doctor Daniel George es actualmente jefe de proyectos de la implementación e instalación de un sistema de gestión de activos carreteros, reconocido esto en 2015 por la International Road Federation con el Premio Internacional GRA y con inclusión en el Manual de Gestión de Activos por la PIRAC, Asociación Mundial de Carreteras, en el año 2019. El doctor Daniel George, dentro del contrato de mantenimiento rutinario con indicaciones de desempeño en el Ministerio de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos desde julio de 2012, donde él se desempeña muy activamente. Fue también director técnico de Rauro en Madrid, España, compañía dedicada al desarrollo de sistemas para la gestión de carreteros, implementando soluciones en diferentes países de Europa e Iberoamérica, y coordinador e ingeniero de proyectos relacionados con la inspección y mantenimiento de puentes de diferentes localidades de España y Portugal, proyectos de inspección de cimentación profundas en puentes y edificios en España. Luego entonces, desde este bello país, México, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Daniel George McDonald, a quien esperamos ansiosos su presentación con el tema implementación de un sistema de gestión de activos carreteros en el Ministerio de Infraestructura de Emiratos Árabes Unidos. Doctor George, si nos hace el honor, adelante, por favor. Ingeniero, muy buenos días en México y buenas noches aquí en Emiratos Árabes. Es un placer, es un honor abrir el tercer ciclo de conferencias de este brillante simposio. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias y expresar toda mi gratitud y desde luego es un placer ser parte del comité organizador. Quiero expresar las gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, a su presidente, al ingeniero Francisco Díaz de León, al presidente de la comisión para este evento, que es extraordinario, me gusta mucho, he seguido las conferencias, está muy bien organizado, felicidades, al ingeniero Roberto Amador, presidente del consejo, a usted, presidente de la Comisión de Honor y Justicia, al doctor Fernando Varela, mis compañeros en España, amigo de hace muchos años, y al ingeniero Luis Rojas Navarro, Luis Rojas Nieto, no tengo el gusto de conocerlo, pero espero pronto poder estar por ahí, y a todas las personas que han hecho una excelente presentación durante estos días. Ha sido verdaderamente de un alto nivel técnico, y bueno, el listón está alto, así que espero que la conferencia que voy a exponer ahora pues sea de su interés, de su agrado, y bueno, si me permiten, para comenzar, voy a compartir mi pantalla y comenzaré a explicar un poco de qué va este asunto. Ok, creo que se ve, espero que se vea ahora la pantalla.
La conferencia está relacionada con un sistema de implementación, la implementación de un sistema de gestión de activos carreteros en el Ministerio de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos. Es su nombre hoy día. Mis datos de contacto están aquí debajo. Estaré encantado de contestar cualquier pregunta, incluso después del simposio. Estoy abierto a cualquier duda, pregunta, comentario. Y bueno, voy a empezar diciendo que el Ministerio de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes es actualmente la parte que opera y mantiene las carreteras federales del gobierno federal en Emiratos Árabes y que comprende todas aquellas autovías y autopistas en los Emiratos del Norte, que no incluyen a Dubái y Abu Dhabi. Nosotros tenemos alta cooperación con ellos, pero desde luego ellos no están en parte de nuestro esquema de trabajo. Sin embargo, cubrimos las carreteras de Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman, Al Quwain y Sharjah. Son los otros 5 emiratos que conforman el país. Son 1.250 kilómetros de calzada, que comprenden aproximadamente unos 4.000 kilómetros de carril. Y es una red que, si bien no es extraordinariamente grande, es muy importante para el país, puesto que todos los materiales que vienen de puertos importantes de esta zona, canteras de explotación de agregados, fábricas de cemento, pues se mueven por nuestra red hacia Dubái, aquí a la parte sur, y Abu Dhabi, ¿no? La historia aproximada del ministerio se puede resumir de esta manera. Entre los años 70 y 90 se dio el país a construir una red de carreteras, la red principal. Aproximadamente en los años 90, 2010, empezaron a hacer las primeras operaciones de mantenimiento en este periodo de tiempo y se siguió construyendo una red. Sin embargo, a partir del año 2012 se empezó a implementar un sistema de gestión de activos carreteros, conocidos aquí como el RAMS, es el acrónimo para Road Asset Management System, y que tuvo, digamos, el principal objetivo de poder operar de mejor manera, explotar todo el conjunto de datos que teníamos en el ministerio. Y bueno, aquí quiero hacer la mención de que gran parte de la implementación de este sistema a partir de 2012 se debe en buena medida a la colaboración e influencia positiva del doctor Fernando Varela, y a partir de entonces el ministerio se ha dado a la tarea de perseguir de forma más activa el mantenimiento preventivo y seguir el mantenimiento correctivo, como voy a mencionar posteriormente. La conferencia va a tratar principalmente de los últimos avances en estos 3 años, pero es importante señalar lo que se hizo a partir de 2012. Se hizo un inventario de puentes, una instalación y mejora del hardware, instalación de capas SHP o capas para el sistema GIS de posición geográfica, nuevas tecnologías para mantenimiento de asfalto, se implementaron y se experimentaron, pues el control de propagación de grietas con geosintéticos, reciclado en caliente, sellados de fisuras pero con color, para imitar el color del pavimento. Aquí la estética es importante también, aparte de la operatividad. La red, como dije, está constituida más o menos por esta cantidad de kilómetros en total: calzada, carril, centro de calzada, 635 kilómetros más o menos. Las estaciones, se instalaron unas estaciones de conteo de tráfico, de conteo continuo de tráfico, de las que voy a hablar más adelante también, y 5 estaciones de pesaje dinámico. Se hicieron auscultación de pavimentos y bueno, pues se hicieron algunas modificaciones en los algoritmos de decisión para los planes de mantenimiento, ¿no? En general, quiero dar una visión rápida de todo lo que hemos hecho, porque ese es un caso práctico de muchas de las tecnologías que hemos escuchado estos días en ponencias muy interesantes en el Congreso. Y bueno, en este tiempo se continuó con la recopilación de datos, una geometría de inventario de una forma distinta, como la voy a mencionar ahora. Seguimos con la auscultación de pavimentos, implementamos nuevas tecnologías y nuevas metodologías de análisis. Se actualizaron las secciones de pavimento con los anteriores
actividades de mantenimiento. En fin, se incrementó la base de datos a través de inspecciones de puentes, taludes de roca, y se generó un dashboard, un panel que es muy interesante, muy operativo, muy rápido, ¿no? En general, en los datos de geometría de inventario, se cambió la filosofía y la metodología, y por lo tanto comenzamos a implementar levantamiento de datos a través del sistema LIDAR e imágenes 360 grados, en las cuales se puede gestionar, a partir de la información se puede gestionar todos los activos, su posición y su configuración a través de fotografías y de dispositivos láser, nubes de puntos y todas las ventajas que eso da, como medidas in situ y medidas sin necesidad de ir al sitio. Y bueno, pues a partir de aquí una serie de ventajas más, como la valoración de los elementos de la red a nivel global y la creación de mapas de alta definición, que luego veremos por qué son importantes, ¿no? Se realizó la mejora de actualización de los datos y del módulo de geometría, que es importante también para la evaluación posterior de accidentes, por ejemplo. Y aquí quiero poner un pequeño video, espero que se vea, en el cual se ve, aparte de la operación en el sistema, en la cual se desarrolla todo a partir de una posición geográfica inicial levantada a través del inventario y por medio de la cual podemos acceder a cualquier información acerca del elemento que queramos y del ambiente, ¿no? Aquí se muestran fotografías en 360 grados, se muestra la nube de puntos, se puede ver algunas de las ventajas de tener un sistema como este. Voy a adelantar un poco para no comer mucho tiempo, pero se pueden hacer medidas de gálibo, se pueden hacer, por ejemplo, secciones transversales de forma muy rápida y con mucha precisión para obtener pues cuantificaciones o secciones transversales que después se usen en proyectos y un modelado general del ambiente, ¿no? De todas las carreteras. Eh, se tomó también Se tomaron también datos de pavimentos con perfilómetros láser, acelerómetros, una tecnología bastante utilizada, pero la, la diferencia es que aquí, con la dinámica que tenemos, bueno, pues esta información prácticamente hay que actualizarla continuamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos datos de IRI, o rugosidad, macrotextura para la fricción, imágenes de pavimentos, tenemos posibilidades de calcular roderas y tenemos posibilidad de ver imágenes de pavimento con grietas. Se hacen también análisis con deflectómetro de impacto para ver la capacidad estructural del pavimento. Y una innovación que hemos hecho es implementar la medida de IRI a través de teléfonos móviles. Tenemos que contrastar muy bien esta información durante aproximadamente un mes y, digamos, enmarcarla en su justa medida, pues eso no es un perfilómetro clase 1, sin embargo, a través de su uso conectado con nuestros inspectores, ¿no? Inspectores que hacen mantenimiento en la carretera, a través de un horario y de un esquema de inspección, pues podemos seguir la monitorización en continuo del IRI y actuar o empezar a actuar o empezar a tomar medidas con el perfilómetro, pues cuando veamos que es también más necesario, ¿no? Sin dejar pasar a lo mejor un año o más tiempo. Toda esta información se refleja en un panel operacional muy útil y que es bastante usado por nuestros jefes, digamos, las personas que toman las decisiones a nivel ya técnico-político, incluso político, en donde se pueden ver las condiciones inmediatas de las carreteras, su condición a través de diferentes índices, clasificación a través de diferentes modalidades, por ejemplo, si quiero ver solamente alguno de los parámetros, combinarlo con diferentes carreteras, ver la información desglosada, carretera a carretera, y mostrar todos los parámetros conjuntos, y esto es muy útil para evaluaciones, por ejemplo, del comportamiento del pavimento, de otras actuaciones que tengamos que realizar debido a seguridad vial, por ejemplo, podemos contrastar aquí todo de forma global, ¿no? Es muy importante tener todos los activos
referenciados, georreferenciados, de forma que todo se enlace en puntos de la carretera y sepamos qué está pasando en esas secciones. Tenemos índices que indican cómo está el estado de las carreteras, y esto es un ejemplo claro del uso de estos sistemas, puesto que estas 3 carreteras que se indican aquí son exactamente las que se van a mantener a partir de aproximadamente unos 2 meses para poder llevar a un nivel mejor el estado general de todas las carreteras de nuevo, ¿no? Son 3 carreteras que necesitan mantenimiento y que se analizan a partir de los sistemas de gestión de pavimentos que tenemos también incluidos. Se pueden analizar tipos de carreteras, depende de su clasificación. Y bueno, a partir de todos los datos que tenemos allí también se implementó en el sistema algo que no teníamos, los análisis de costo del ciclo de vida del pavimento. Se utiliza la información que viene de programas como el ELMO, que son bastante comunes y que permitan hacer lo que se llama ingeniería inversa o retrocálculo. A partir de la información actual y de la información original recopilada a través de documentos o a través de ensayos que existan en ese entonces, pues podemos calcular cuál es la evolución del pavimento históricamente referido a su módulo de elasticidad, por ejemplo, y cuál es el ciclo de vida que falta aún, ¿no? Para que este pavimento pues llegue a su fin y podamos tomar decisiones. Implementamos también, no lo teníamos en los ciclos anteriores del proyecto, el cálculo y la representación del Pavement Condition Index, el PCI, bastante común. Es una herramienta que es principalmente un cálculo visual o sea, un cálculo a partir de datos de una inspección visual. Y dado que nosotros tenemos esos datos adquiridos con equipos de alto rendimiento, pues pudimos llegar al cálculo de este parámetro en general en las carreteras. El número estructural también es importante. Pudimos determinar a través del modelo de Hodge y de Jameson, con los datos del deflectómetro de impacto, cuál es la capacidad de carga actual y el número estructural el día de hoy, para compararlo con los datos de diseño, por ejemplo. Aquí hay algunas gráficas directas del sistema que nos permiten ver cuáles los parámetros relacionados con la capacidad portante de estos pavimentos y por lo tanto cuál es calcular uno de los parámetros importantes de la vida útil, ¿no? Se hicieron durante 2016 los cálculos y las mejoras que podíamos introducir en los algoritmos que ya existían en el sistema de gestión de pavimentos a partir de los datos que obtuvimos en campo de implementación de nuevas tecnologías, por lo menos aquí en el país, que no se utilizaban y que han dado muy buen resultado y con las cuales hemos podido mejorar, digamos, la predicción y el comportamiento de pavimentos con diferentes soluciones. Entonces, el sistema de gestión de pavimentos es capaz de predecir cuál será, digamos, el comportamiento del pavimento y sus parámetros asociados con relación a diferentes posibilidades de mantenimiento, principalmente relacionadas con el presupuesto que yo tenga o con la capacidad, digamos, operativa para llevar a cabo ese mantenimiento en esa carretera, ¿no? Entonces, hoy día es capaz de darnos diferentes posibilidades con diferentes costes y diferentes expectativas de vida para el pavimento. En general, bueno, esta es una tabla que menciona a raíz del análisis del sistema de gestión de pavimentos cuáles son las carreteras que tenemos que mantener. Las 3 primeras son las que aparecían en aquella diapositiva que vimos y esto es lo que genera en general o digamos de forma final el sistema de gestión de pavimentos para que nosotros lo podamos presentar a los distintos comités de evaluación en el ministerio y decidir cuáles son las estrategias de mantenimiento en las carreteras. La red de carreteras de Emiratos, nuestra red de carreteras tiene unos dispositivos muy interesantes que son datos de estaciones de conteo de tráfico en continuo y que se basan en 2 tecnologías principales. Esta que vemos aquí, en esta diapositiva, son estaciones de pesaje dinámico en la que tenemos 2
loops por carril que nos permiten calcular velocidad, longitud de vehículo, número de vehículos que pasan, incluso temperatura del asfalto, y asociados a estos loops tenemos sensores piezoeléctricos que hacen esta estación un sistema de pesaje dinámico. Esta estación tiene la peculiaridad, o estas 5 estaciones que tenemos distribuidas estratégicamente en la red, tienen la peculiaridad de pesar los camiones con un alto nivel de precisión, no solo el camión, sino el eje. Tenemos el peso acumulado y esta información es muy útil después para distintas interpretaciones de diferentes metodologías que tenemos en el ministerio, ¿no? Tengo que decir que asociadas a estas estaciones tenemos otras 20 funcionando solo en conteo de tráfico a partir de radares que detectan la longitud, la velocidad, el tipo de vehículo por longitud y clasificación, y toda esta información generada por estos sensores, que es mucha, pues necesita de programas asociados que puedan, digamos, explotar de forma adecuada y rápida a través de ciertos algoritmos de cálculo dentro, y nos facilitan la obtención de datos muy interesantes en distintos periodos del año, fundamentalmente en distintos periodos de tiempo, como por ejemplo las horas pico y valle en general de todas las carreteras, y los vehículos asociados, así como los niveles de servicio, ¿no? Esto que vemos aquí es una pantalla que nos asocia la información de estas estaciones en tiempo real y que nos permite ver la cantidad de vehículos que están pasando en ese momento por la estación, cuál es el nivel de servicio asociado, y por lo tanto nos genera una información auxiliar también para otro tipo de acciones que tenemos que tomar en el ministerio. Por ejemplo, el análisis de accidentes, ¿no? Si tenemos una disminución de velocidad notable, pues quiere decir que algo está pasando allí. Podemos actuar más rápido, localizar a la policía, enviar a nuestros inspectores de mantenimiento y por lo tanto pues dar atención más rápida a los usuarios. Este es uno de los paneles de operación en los cuales podemos obtener datos como velocidad, volumen total de las carreteras, tráfico en las carreteras, por sentido, acumulado, por carril, en fin, depende de lo que queramos analizar, volúmenes promedio, intensidades, ocupación de la carretera, depende de su ancho, y tenemos también la capacidad de sacar niveles de servicio, reportarlos a nuestras autoridades y informar acerca de qué es lo que está pasando. Este es un buen ejemplo de un informe que se emite periódicamente al ministro, pues se hizo una actividad de ensanche importante en una de las autovías y se quiere saber cuál es el beneficio proporcionado a los ciudadanos a través de este ensanche en cuanto a tiempo de recorrido por la autopista, ¿no? Las estaciones de pesaje tienen la capacidad de informarnos acerca del número de ejes que pasan por esa carretera y el número de ejes asociados a cada vehículo que pasa. Por lo tanto, somos capaces de distribuir el tráfico a partir de la clasificación de la Federal Highway Administration, lo cual es muy útil para mejorar los algoritmos de cálculo y mejora de pavimento. Y de esto hablará probablemente en otra conferencia el doctor Mohamed Al-Basyouni, gran amigo, y esta información es muy, muy importante para poder implementar metodologías de cálculo de pavimentos más personalizadas a la zona. Aquí tenemos la particularidad de tener camiones muy pesados, camiones que rebasan en mucho la tolerancia marcada por la ley. Es algo que sucede, que no podemos evitar, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con este tema desde el punto de vista
de mantenimiento de pavimentos, ¿no? Puedo hablar de que los pesos de eje, como vemos aquí, pues a veces rondan las 20 o 22 toneladas, ¿no? En la AASHTO estamos hablando de 8, en la normativa de cálculo española de 13, bueno, pues aquí estamos sobrepasados por bastante y bueno, esto tiene un efecto directo en los pavimentos, guarda una relación a la cuarta potencia, el deterioro, con lo cual es un tema que tenemos que cuidar y por eso intentamos mejorar los materiales y la implementación de tecnologías más que el control de tráfico desde este punto de vista, puesto que no es tampoco nuestra competencia. El Ministerio del Interior, la policía son los que se encargan de esto. Sin embargo, nosotros sí les reportamos esta información que es muy útil para ellos y que de otra manera no la podrían obtener, ¿no? Tenemos también posibilidad de explotar toda esta base de datos a través de cartografía y generación de capas. Por ejemplo, algo que es muy útil para nosotros es la representación de secciones homogéneas para el cálculo de pavimentos, donde se encuentran qué longitudes, y esto nos permite después hacer una operatividad más efectiva durante el mantenimiento y generar secciones mucho más razonables para mantener, menos molestas para los usuarios y bueno, incluso más económicas para nosotros. La seguridad vial es algo que digamos, hemos puesto mucha atención y aquí quiero hacer hincapié en el esfuerzo que ha realizado el departamento relacionado a este tema, puesto que se ha dado a la tarea de realizar rápidamente una toma de datos y una campaña importante de auditorías de seguridad vial, que sin la información que he mencionado antes, sin esa información sería muy difícil realizar, ¿no? O realizar de forma efectiva. Tanto el tráfico como la seguridad vial, bueno, pues nosotros los consideramos activos de la carretera no tangibles, pero de todas formas generan, digamos, un coste social importante, ¿no? Y el análisis de toda esta información nos permite analizar desde el punto de vista social cuál es la consecuencia de no tomar una decisión adecuada en el momento adecuado y nos permite también evaluar cuáles son las mejoras que tenemos que hacer para, bueno, principalmente aumentar la seguridad vial de los usuarios y segundo, pues generar un coste social menor, ¿no? En Emiratos Árabes, por ejemplo, estamos hablando de que un coste social asociado a un accidente fatal o un accidente con heridos graves, pues es alrededor de $250,000 aproximadamente. Y bueno, tomar una decisión al respecto, pues hace posible, digamos, distribuir esa cantidad de dinero en diferentes actividades en las cuales pretendemos disminuir este nivel de accidentalidad. Y para eso, por ejemplo, tenemos esta capacidad en el sistema y en nuestras bases de datos de calcular los índices de mortalidad y los índices de peligrosidad y seguir cómo los puntos negros de la carretera van cambiando. Hemos implementado también mejoras en el sistema de gestión de taludes de roca. Tenemos la zona este del país, es una zona que colinda con Omán. Fundamentalmente son montañas de o bien roca caliza o bien gabro, una roca parecida al granito. Y bueno, lo que se hizo fue tomar, digamos, toda la información que ya tenía la PIARC en un manual de gestión de este tipo de estructuras geológicas e implementarlo aquí. El sistema viene fundamentalmente generado a través de el Rock Mass Rating o el índice de roca, de la masa de roca, que fue ideado por Wieniawski, y también el rating de peligrosidad de la roca, ¿no? Hecho por Van Winkel. Y la combinación de las dos, pues nos lleva digamos, a implementar un índice interno en el ministerio que nos permite calcular la estabilidad del talud a partir de unos datos geomecánicos y de una inspección, ¿no? Las características del talud, el clima es importante y la geología propia, que se refleja todo a través de una ficha y que nos deja ver, digamos,
el índice, perdón, voy a pasar antes, el índice numérico de cada talud y compararlo de forma global con todos los taludes que tenemos para saber cuál es la prioridad y dónde tenemos que actuar antes y qué tenemos que hacer para disminuir la peligrosidad de alguno de los taludes. Esta es la ficha de inspección. A partir de aquí, pues hay datos que tienen que ver con parámetros geomecánicos, con parámetros de clima, con que se hayan llevado ya a cabo en el sitio y que no sean efectivas o que tengan una efectividad menor a las que se hagan, para la que se había calculado, ¿no? Implementamos también un sistema de gestión de puentes. El sistema de gestión de puentes se diseñó junto con la Universidad de Sharjah, donde tenemos bastantes colaboraciones con gente muy brillante y fundamentalmente se generó un algoritmo que se publicó también en un congreso en Malasia por la International Road Federation y donde presentamos un sistema cuya innovación era, además de asociar la inspección de elementos por separado y asignarles un peso y asignarles a cada uno de sus deterioros una ponderación en el algoritmo, también incluimos la posibilidad de asignar un riesgo a cada uno de los deterioros que encontramos. Por lo tanto, la matriz de riesgo combinada con la inspección propia, pues genera un índice de estado que es muy importante para nosotros, del cual hablaré también un poquito más adelante, combinado con otras metodologías. Y digamos que a partir del análisis de los puentes y de la utilización de ciertas tecnologías como la fotogrametría, combinada con la tecnología láser para obtener nubes de puntos, pues tenemos un resultado como este. Este es uno de nuestros puentes en la carretera E88. Es uno de los puentes que analizamos posteriormente después de la creación del modelo. El tablero se analizó en un programa para poder calcular, digamos, el efecto que tenía la inspección, el efecto que tenían los apoyos en los extremos de la losa a partir de la inspección visual, ¿no? Se llegó a determinar que los apoyos no contaban con un índice adecuado y, bueno, a partir de este modelo podemos exportar las características del tablero, las características de los apoyos y determinar si el apoyo podía estar en el puente más tiempo o no, y cuánto. No lo voy a alargar mucho, porque fundamentalmente es lo mismo, pero esto es en general una de las tecnologías que, digamos, utilizamos para completar la información que podemos extraer del sistema de gestión de puentes. El sistema lo preparamos también para poder obtener a través del modelo HDM4 que genera el Banco Mundial, no solo los parámetros de mantenimiento del pavimento, sino además de eso los indicadores económicos que nos permiten entender qué pasa si realizamos un mantenimiento preventivo en el momento adecuado o no. ¿No? Este análisis socioeconómico es muy importante a nivel político, técnico también, pero político, pues le da una perspectiva muy importante a nuestros jefes de qué pasaría en la sociedad y en el medio ambiente si realizamos este tipo de mantenimientos o no. Para ello hay que introducir pues datos climáticos, accidentalidad, tráfico, datos de la flota de vehículos y del combustible asociado, procedimientos de mantenimiento y otra serie de datos, aquí se señalan los más importantes, pero otra serie de datos que permiten obtener, digamos, un panorama general de cuáles serían las repercusiones de hacer un mantenimiento o no. También hemos conectado de forma directa, digamos, la posibilidad de
controlar el mantenimiento rutinario, aquello que no podemos planear, todo aquello que se nos sale de las manos, por ejemplo, un accidente de tráfico, pues hay que hacer mantenimiento en ese punto, porque se dañan elementos, un evento medioambiental, una tormenta de arena, pues todo esto hay que controlarlo. Para ello el mantenimiento rutinario, generamos en el ministerio un contrato por indicadores, un contrato de desempeño por indicadores que, eh, digamos, reporta todas las actividades a este sistema principal que tenemos en el departamento de carreteras, y a través del cual podemos calcular los indicadores y podemos controlar las actividades que se hacen y que se dejan de hacer en la carretera. Por ejemplo, todas las incidencias se pueden reportar de forma sincronizada a través de un teléfono móvil de nuestros inspectores o de los ingenieros. Se geoposiciona a través del teléfono, se genera la incidencia, se envía al sistema. Desde el sistema, el contratista tiene la posibilidad de ver esta información, de actuar en el tiempo adecuado y de evitar cualquier penalización relacionada con el contrato, y además reportarla como cerrada, ¿no? Esto es muy importante porque a partir de aquí hemos podido analizar durante 4 años de implementación de este contrato, algo también, digamos, nuevo en el ministerio, cuál es el desempeño de este tipo de contratos, y hemos llegado a la conclusión, como normalmente ocurre en un contrato como este, de que llevando un control adecuado, un monitoreo continuo, pues es posible elevar el nivel de servicio de las carreteras, la satisfacción de los usuarios, y pues generar unas condiciones de seguridad y de operación mucho más, eh, eh, digamos, efectivas que si no lo tuviéramos, ¿no? El sistema nos genera posibilidades como eh, analizar el desempeño de cada una de las actividades, cuántas se han registrado, cuántas se han cerrado a tiempo, cuántas no, cuál es digamos, el porcentaje, el desempeño expresado en porcentaje de ese contratista, con respecto a cada uno de los elementos que tiene que controlar. Por ejemplo, remoción de arena en la calzada, muy importante, los guardarraíles o sistemas de contención, y bueno, todo esto nos permite también mejorar eh, todas las implementaciones que queramos hacer en un futuro. Por ejemplo, el contratista está obligado a reportarnos eh, cuáles, según su punto de vista y un posterior análisis nuestro, cuáles, según él, son los fallos detectados, por ejemplo, en un accidente de tráfico que han llevado a que una barrera de seguridad no funcione como debe, ¿no? Esto, pues, nos va a hacer definitivamente en un contrato posterior que ya estamos diseñando, cambiar las especificaciones de ese tipo de barreras. Es solo un ejemplo. Aquí hay, aquí hay una tabla que indica todos los elementos que controlamos a través de este contrato, pavimentos, en su vertiente, digamos, de actuación rutinaria, sin entrar en la planeación, arcenes o acotamientos, estructuras de drenaje, remoción de arena, en fin, aquí los tienen todos, y esto permite, a través de una serie de servicios eh, asociados al contrato, pues mejorar también la calidad y la imagen del ministerio ante los usuarios, ¿no? Un centro de atención 24 horas, inspecciones continuas a través de nuestros inspectores, atención de emergencias, incidencias, cooperando directamente con la autoridad competente, y una mejora en la seguridad vial, desde luego. Tenemos también a nuestro cargo la asignación de certificados de no objeción para empresas que tienen que trabajar en nuestras carreteras, y el mismo sistema operativo que tenemos en el teléfono móvil, pues nos permite ver si alguien trabaja en nuestra carretera, si tiene activo un permiso o no. Solamente con posicionarse allí, el inspector es capaz de ver si aquí hay un permiso asociado, cuáles son los documentos asociados a ese permiso, y si no,
pues proceder digamos, a parar los trabajos y a llamar a la autoridad competente para que se pueda generar este certificado. Eh, hemos intentado desde el ministerio implementar sistemas que nos permitan generar información continua sin necesidad de desplazarnos muchos kilómetros y que nos permitan también entender mejor qué está pasando en ciertos lugares durante determinado tiempo, ¿no? Para ello, por ejemplo, hemos implementado sensores de corrosión en puentes y de contenido de sulfatos, no se menciona aquí, pero están allí también, en el cual podemos monitorizar el pH del concreto, del hormigón, el contenido de cloruros, y esto en unas zonas como las que tenemos nosotros, en zona de marismas, puentes que tenemos localizados cerca de línea de costa, pues es muy importante, ¿no? Seguirlos de cerca. Tenemos monitorización en continuo de algunos parámetros físicos como apertura de grietas, inclinación de pilas de puentes o aceleraciones y esfuerzos asociados a esas aceleraciones, aplicaciones de carga, en fin. Tenemos un sistema montado que nos permite de alguna forma evaluar ciertas características y ciertos efectos en las estructuras y que después, posteriormente, reflejado en el sistema de gestión de puentes, nos permite incluso modificar el índice de cada puente de acuerdo a la información que estamos recibiendo y procesando. Aquí hay una tabla que da una idea de nuestra escala interna del ministerio para actuación en puentes. El índice de estado del puente va de 0 a 100. La categoría A pues tiene este rango, la categoría B esta, donde hay que empezar a prestar atención especiales en esta categoría y donde hay una clara alarma o un estado de emergencia, pues es en las categorías inferiores, ¿no? Tenemos la posibilidad también de monitorizar la lluvia. Aquí puede dar la impresión de que no llueve, pero sí, durante los últimos años especialmente hemos detectado un incremento en la precipitación, en la intensidad y en los días de lluvia, y por lo tanto hay ciertas infraestructuras, sobre todo las que se construyeron en el pasado, pues que no estaban pensadas para este fenómeno, digamos, a esta escala, pues podemos monitorizar qué está pasando y agilizar las actividades de mantenimiento, como mencioné anteriormente, pues para no tener situaciones como estas, ¿no? Una inundación en una rotonda que, bueno, nos permitió a partir del análisis con estos sensores, pues diseñar pozos drenantes y que han solucionado los problemas y a partir de ahí pues podemos mover esos sensores a otro sitio para poder seguir monitorizando este fenómeno. De igual forma, se ha instalado una red de monitorización en taludes de roca, principalmente desplazamientos, sobre todo en alguna zona de diaclasas o en alguna zona delicada de derrumbes y algunos sensores de movimiento. Asociado a los estaciones de tráfico, tenemos la capacidad también de analizar rutas origen-destino y digamos, el flujo de vehículos a través de la red, por medio de una serie de distribuidores de bases de datos que obtienen esos datos a partir de la transmisión continua que los vehículos ya de por sí tienen. Los vehículos nuevos vienen equipados con una serie de dispositivos que informan a las casas matrices dónde están, cuál es su velocidad promedio, tiempo que han realizado en una ruta y de dónde a dónde, ¿no? No solamente los vehículos comerciales de uso privado, sino los vehículos de algunas compañías importantes, pues tienen un sistema de detección automático de flotas y nosotros asistimos a una serie de distribuidores de esas bases de datos para analizar, obviamente con las cláusulas que aplican para la confidencialidad. No tenemos datos del vehículo, pero aún así gestionamos esta información solamente para modelar y para obtener datos relacionados al comportamiento del tráfico en cuanto a velocidades, eh, eh, digamos, embotellamientos o rutas origen-destino de los vehículos. Al principio mencioné algo relacionado
a los, a los datos generados en el inventario, y esos datos nos permiten crear algo que se llama mapas de alta definición y que son utilizados por los vehículos autónomos. El día de hoy, al día de ayer, justamente, Dubái inauguró un centro operativo muy grande en el cual como política, una de las políticas principales es el desarrollo de la infraestructura para poder albergar este tipo de vehículos en gran cantidad a partir del año 2030. Bueno, nos quedan 10 años y la flota de vehículos operativos empieza a crecer aquí. De hecho, se menciona que la flota de taxis en esta modalidad de vehículos autónomos tendrá que estar lista en Dubái a un 30% en los próximos 5 años. Entonces, como mencioné al principio, nosotros no tenemos injerencia en la red de carreteras de Dubái, sin embargo, pues tenemos que acoplarnos a esas tecnologías, porque un conductor que viene de Dubái desde el sur, cuando cruza la frontera hacia nuestras carreteras en el norte, pues no debería sentir el cambio, ¿no? Para ello, hemos empezado a modelar y a simular las condiciones de autonomía de vehículos que asocian los datos los datos que obtenemos en la gestión de inventario, y generamos mapas y una serie de elementos de la carretera en programas de simulación como este, en los que intervienen un montón de criterios. Interviene pues la posibilidad de cambiar de carril, si el vehículo es capaz de mantener una dirección, de leer las señales, y todo esto hoy día puede verse reflejado en, aquí en Emiratos y en otras zonas del planeta, pues en marcas automovilísticas que ya desarrollan sus vehículos para esta funcionalidad. Aquí menciono en este video que pueden encontrar en YouTube, pues se puede ver la relación que el vehículo de forma experimental hoy día guarda en la conducción con respecto a estos mapas que generamos a través de esa información que obtenemos en la geometría y en el inventario. Este es otro video. No es la marca que hemos visto antes, esta es otra marca, pero todos ellos necesitan tecnologías visuales, tecnologías de detección de otros vehículos a través de radar y mapas de alta definición, ¿no? Y bueno, pues ahí nosotros jugamos un papel importante con la información que generamos en, en el ministerio. Como mejora, pues hemos dado un paso agigantado. El doctor Albaciuni probablemente después de mí hablará de este tema, pero aquí no era común utilizar betunes modificados con polímeros. Es un paso muy grande que hemos dado y bueno, pues queremos seguir desarrollando en este sentido. Sin embargo, con esta mejora hemos alargado la vida útil del pavimento bastante y lo hemos incluido en los algoritmos de cálculo del sistema de gestión de pavimentos, al igual que el reciclado de frío de capas de asfalto. Esta es una tecnología muy útil y bastante alineada con la sostenibilidad, ¿no? Se puede crear un pavimento nuevo, muy capaz de soportar las altas cargas que tenemos aquí, la cantidad de cargas que tenemos aquí, de una forma muy eficaz. Hemos desarrollado también segmentos de prueba y de implementación de pavimentos de hormigón o concreto compacto con rodillos. Este concretamente lo desarrollamos en una carretera del ministerio con Cemex, la empresa mexicana, y ha dado muy buen resultado en secciones donde alcanzamos volúmenes de circulación de vehículos pesados de alrededor de 3,000 por día y peso de eje, como mencioné antes, de a veces 20 o 22 toneladas, ¿no? Lo que nos lleva a pesos de vehículos cargados de más de 120 toneladas. Y bueno, ha tenido un resultado excelente desde hace 4 años. Hemos mejorado el comportamiento de juntas de dilatación de puentes a través de juntas semimodulares o juntas modulares. Esta era la situación convencional, a cambiar cada 6 meses, un dolor de cabeza.
las juntas que hemos implementado a través de placas con un anclaje especial al estribo y a la losa de concreto del puente, pues nos ha permitido tener un rendimiento excelente durante los últimos 4 años, por ejemplo, y todos estos sistemas pues se han incluido también en los algoritmos de cálculo para la mejora de las carreteras, ¿no? Mejora de condiciones de erosión de taludes con uso de polímeros, concretamente el uso de resinas de poliuretano, en agregados sueltos en taludes. Esta foto no se ve muy bien, pero esto es un talud en el cual se aplica un geosintético por debajo para evitar la filtración de elementos finos de la capa de debajo, un armado con varilla de fibra de vidrio para evitar corrosión y luego la aplicación de una capa de agregado con el poliuretano. Y hemos hecho mejoras también en la seguridad vial desde el punto de vista de psicología del usuario. Esto ha dado muy buen resultado. La gente que se dedica a este campo pues está muy contenta, en la policía sobre todo, ha visto una mejora importante, sobre todo en los alcances por colisión en esta sección. Hemos sugerido, esto es algo común en las carreteras europeas, pero bueno, hemos sugerido la distancia de seguridad de 2 puntos entre los que vemos aquí entre vehículos, y estas cajas que permiten el ingreso de vehículos ligeros por el carril de incorporación a la autovía sin que haya camiones por en medio, ¿no? Esto ha sido muy respetado y muy aceptado por la policía aquí. Lo están implementando en otros emiratos ya, y bueno, esto ha mejorado la seguridad vial en general. Aquí termino la presentación. Quiero dejar un espacio, es corto además, para preguntas y comentarios. Quedo a la total disposición para contestar cualquier pregunta y comentario, incluso si es después del simposio. Desde aquí quiero volver a expresar mi gratitud al Colegio de Ingenieros. Este es un caso práctico de aplicación de algunas tecnologías y metodologías que algunas las hemos escuchado ya, otras no. Pero bueno, en general quería mostrar algo que si la administración pública no pide, pues nadie va a hacer, ¿no? Y en general somos nosotros, la administración pública, quienes tenemos que pedir y tenemos que motivar a que estas actividades se realicen para mejorar en general la calidad y la sostenibilidad de las carreteras. De otra forma, nadie lo va a hacer por su cuenta propia. Y bueno, antes de terminar, quería también dar las gracias, comentar efectivamente, como dijo el ingeniero Torres Escalante al principio, él fue mi profesor. Me es muy grato saber que hay profesores míos ahí en la audiencia. Quiero darle las gracias a todos por su digamos, transmisión de conocimientos desinteresada y siempre esforzada para con nosotros. El éxito pequeño o grande que tengamos todos nosotros es parte de ustedes, y bueno, la otra parte integral de mi familia, claro, que ha puesto siempre su esfuerzo y su soporte a todo lo que hemos hecho. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Quedo aquí a la disposición para cualquier pregunta. Espero poderlos ver pronto por ahí. Ojalá esta situación que estamos pasando pues nos deje pronto y podamos vernos en persona. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Juan Manuel. Doctor Daniel Llor, muchísimas gracias. Muy interesante, tal y como lo esperábamos, su plática, su charla. Una felicitación por su conducto al Ministerio de Energía e Infraestructura de Emiratos Árabes Unidos. La verdad es una muestra inequívoca de que cualquier inversión que hagamos en acciones preventivas no es nada comparado con el beneficio que se obtiene, evitando con ello los perjuicios que podríamos obtener por descuidar sobre todo las obras de infraestructura que manejamos nosotros como ingenieros civiles. No es para nada, insisto, un gasto, sino una muy positiva inversión. Algo que debemos hacer en nuestro país, en todos los países del mundo, para optimizar los recursos y con ello poder distribuir
estos mismos para otro tipo de acciones en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias, doctor George, y muy agradecido. Por el contrario, el agradecido soy yo. Y en un principio le iba a reclamar, doctor, que por qué había cambiado el sombrero de charro por un turbante, pero bien, bien representado en nuestro país hasta allá. Estamos viendo simultáneamente con su charla tan amena, tan importante, todos los mensajes que hemos estado recibiendo, tanto de América Latina, Colombia, Centroamérica, Sudamérica, como de Europa, Francia, España, y no se diga Emiratos Árabes. La verdad es un verdadero placer para nosotros como ingenieros civiles, como mexicanos, como aguascalentenses, el poder llegar hasta a tan extensos y muy retirados rincones de nuestro planeta para transmitir la importancia que para todos nosotros resulta el combinar todo este tipo de conocimientos. Y si me lo permite, doctor, hay infinidad de preguntas, la mayoría de ellas por obvio de tiempo y por respeto a quienes le proceden en su comentario, en su charla, su exposición. Seleccionaremos solamente algunas, entre ellas, si me permite, doctor, el ingeniero Emilio Hernández, ingeniero expresidente de nuestro colegio, que no se encuentra por cuestiones de trabajo ahorita en Aguascalientes, pero desde su lugar nos manda una pregunta para usted, que dice, ¿de qué manera afecta las tormentas de arena que suponemos son constantes, frecuentes y el pan de cada día en los Emiratos Árabes? ¿De qué manera estas tormentas afectan la superficie de rodamiento y en sí la estructura misma de las carreteras? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, primero quiero decir que aquí en los escudos, aquí arriba tengo el escudo de México, lo que pasa es que no se puede ver muy bien. Y eso, y bueno, abajo de quién me paga, o sea que al final pues tengo muy claro quién está en mi corazón primero, ¿no? Las tormentas de arena como tales, digamos que tenemos una concepción de tormenta de arena antes de estar aquí, distinta a lo que es en la realidad, ¿no? Una tormenta de arena normalmente es una distribución de arena uniforme en una capa determinada de la atmósfera y que alcanza unas cotas incluso muy altas, cientos de metros por encima. En general, a la vista se percibe como una nube de color marrón y es parecido a una niebla. Más que la tormenta de arena, lo que afecta al pavimento es el movimiento constante de arena sobre la calzada. Ese movimiento probablemente pueda verse en zonas del país, de México, pues como en Sonora o en Chihuahua o en Sinaloa, a lo mejor la arena se desplaza muy fácilmente, se mueve junto, el viento es el mecanismo que la mueve y la deposita o la desplaza a través de la calzada. Y tenemos dos factores. Uno, que hemos estudiado o hemos intentado estudiar más a profundidad junto con el doctor Varela aquí, que es el efecto de la fricción o la disminución de la fricción en los pavimentos. Eso es algo que hay que considerar. La fricción per se va a disminuir aquí debido a la acción del neumático asociado a la alta carga en el carril lento. Y la presencia de la arena tiene un efecto de abrasión. Entonces, estas dos acciones combinadas crean un efecto parecido al pulimiento en los agregados que quedan vistos y que hacen un efecto de rozamiento en la llanta, ¿no? Y sí afecta. Afecta y eso hay que controlarlo, hay que intentar hacer microfresados de vez en cuando, aplicar algunas pinturas friccionantes para evitar tener problemas por fricción. Y el otro problema asociado es el mantenimiento, claro. Circular con calzadas llenas de arena es un problema. Así es, así lo suponemos. Gracias por su respuesta, doctor. Una más, si me lo permite. Gonzalo Loranca Marañón le pregunta al doctor Daniel George, ¿la tecnología utilizada en Emiratos Árabes se pueden utilizar en México? ¿Qué repercusiones traería ello? Y lo felicita por su conferencia. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a las dos personas que han hecho la pregunta. Un placer saludarlos, excelentes personas, y tengo el placer de conocerlos a los dos. Es una bendición también. La tecnología utilizada en Emiratos Árabes se puede utilizar en México, sí. Aquí hay algo claro. Los Emiratos Árabes
en general su infraestructura es una infraestructura reciente, de reciente creación. Sin embargo, no han perdido desde el punto de vista de mantenimiento, como usted bien indicaba antes, que no está bien invertir mucho en infraestructura y después descuidarla, ¿no? O sea, se han dado a la tarea de empezar a hacer acciones, tomar acciones o pasos que puedan llevar a un mantenimiento adecuado. Yo creo que la clave está en que la administración pública dé hacia adelante un paso pues que podemos determinar como valiente, a lo mejor como atrevido, pero tenemos que dar ese paso y empezar a utilizar estas tecnologías. Yo lo que creo es que se pueden implementar todas, pero cada una a su debido tiempo. Y es lo que ha pasado aquí. 8 años ha pasado muy rápido. 8 años hemos intentado mejorar cada vez más el sistema. Sistema como filosofía, lo hemos logrado a partir pues de demostrar que esto funciona y todas estas tecnologías son posibles aplicarlas en México. La repercusión de ello, pues fundamentalmente es mejorar la sostenibilidad desde todos sus aspectos, seguridad, confort, economía, y todo esto pues repercute en el bien del país, ¿no? Un país tan importante en vías terrestres como es México, pues yo creo que tiene no tanto digamos, la posibilidad, sino tiene el deber de cuidar la infraestructura terrestre y la aplicación de estas tecnologías, pues es muy interesante, ¿no? Es un punto a estudiar. Es correcto. Muy bien, muy buena respuesta. Doctor, coincidimos totalmente en su opinión y estamos seguros de que poco a poco, paulatinamente, las autoridades mexicanas irán reconociendo las bondades de esta y de todas las tecnologías que en beneficio del desarrollo de la infraestructura mexicana serán muy pronto instaladas en México. Doctor, pues no hay principio sin fin y lástima, tenemos que terminar para darle paso a nuestro siguiente expositor, no sin antes agradecer y felicitarlo triplemente por 3 acciones. La primera, por el honor de ser egresado de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La segunda, por ser mexicano, ingeniero civil. Y la tercera, por desarrollarse tan positivamente en un lugar tan lejano como lo son los Emiratos Árabes. Enhorabuena, felicidades por parte de todos los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes. Y bien, no podíamos concluir esta charla sin manifestarle que, al igual que todos los demás conferencistas anteriores, tendrán un elemento en donde decorar y estoy seguro que para ti, Daniel, como mexicano en un lugar tan lejano, podrás lucir y presumir un reconocimiento que con todo gusto esta organización del 9º Simposio de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes te entrega con mucho gusto. La mala noticia es que, a diferencia de los demás, no te lo vamos a mandar, lo voy a guardar en mi casa para que vengas personalmente por él. Muchas gracias, espero que sea muy pronto. El gusto será mío, es un Daniel. detalle muy bonito, de verdad, Claro que muchas sí. gracias. Te lo muestro para que veas que sí existe. Qué bonito, muchas gracias. Tiene tu nombre, no creas que es la copia para todos, es uno personal. Muy bonito, muchas A la gracias. letra dice el 9º Simposio de Ingeniería Civil, edición internacional 2020, y obviamente su comité organizador de este simposio reconoce y agradece al doctor Daniel George McDonald su destacada participación con la conferencia Implementación de un sistema de gestión de activos carreteros en el Ministerio de Energía e Infraestructura de Emiratos Árabes Unidos. Este reconocimiento muy atinadamente lo firma nuestro presidente actual del 27º Consejo Directivo, el ingeniero Francisco Díaz de León. Igualmente lo firma el presidente de este comité organizador del 9º Simposio Internacional, el ingeniero Roberto Amador Martínez. Felicidades. Muchas gracias. Acá se tarda un poco la tecnología en llegar, pero sabes que va a llegar con el mismo calor que con el que sale desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Daniel. Muchas gracias. Dios los bendiga y muchos éxitos, que auguro que van a ser muchos. Cuídate mucho.